¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una familia controla tanto oro, plata, cobre y hasta la cultura misma? Si has caminado por las calles de Nueva York y has visto ese famoso edificio en espiral blanco sobre la Quinta Avenida, adornado con el nombre Guggenheim, seguramente has presenciado solo la sombra de lo que fue el imperio de una de las familias más poderosas de la historia de Estados Unidos. Los Guggenheim no solo fueron dueños de las minas más ricas del planeta, sino que lograron transformar su fortuna en un legado de arte, cultura y poder que sigue resonando hasta nuestros días. Pero detrás de ese brillo hay una historia secreta de ascenso, poder y transformación. Esta es la historia de una familia que construyó su riqueza extrayendo lo más valioso de la tierra solo para dar el salto de lo industrial a lo cultural, y con ello se aseguraron un lugar eterno en la historia del arte y la política. El patriarca de esta dinastía comenzó su vida con nada más que ambición. Meyer Guggenheim llegó a Estados Unidos en 1847 desde Suiza, empujado por la pobreza y la discriminación contra los judíos en su país natal. Sin dinero, pero con una visión y astucia de vendedor, Meyer comenzó a trabajar vendiendo productos de casa puerta a puerta. La fortuna de los Guggenheim se forjó a partir de un golpe de suerte. En 1881, Meyer aceptó 2 minas de plata en Colorado como pago por una deuda. ¿Un riesgo? Absolutamente. Pero lo que comenzó como un pequeño accidente se convirtió en el comienzo de uno de los imperios industriales más grandes de la historia de Estados Unidos. Las minas resultaron ser extraordinariamente ricas y el joven inmigrante no solo extrajo plata, sino que desarrolló una de las mayores fortunas del planeta. A lo largo de apenas una generación, los 7 hijos de Meyer Guggenheim, entre ellos Daniel, Salomón y Harry, expandieron su poder. Se adueñaron de minas de cobre, plomo, oro y plata en toda América y su fortuna comenzó a rivalizar con la de las familias más poderosas del país, incluidos los Rockefeller. Para 1918, la familia Guggenheim era la segunda más rica de Estados Unidos, con una fortuna estimada entre 250 y 300 millones de dólares, lo que hoy se traduciría en miles de millones. En ese momento, el poder de los Guggenheim era colosal. Controlaban más del 80% de la producción mundial de plata, cobre y plomo. El control de este imperio se reflejaba en su estilo de vida. En Long Island, la familia vivía en una mansión gigantesca de 50.000 pies cuadrados, conocida como Hempstead House, un palacio de lujo en el que cada rincón era una muestra de su riqueza. Con 40 habitaciones, una entrada de 18 metros de altura y una colección de arte impresionante, desde tapices medievales hasta obras de Rembrandt y Rubens, la mansión era una declaración de riqueza sin límites. Los Guggenheim no solo eran ricos, eran el epítome del poder en la América del siglo XX. Pero los Guggenheim no se conformaron con la riqueza industrial. En 1937, Solomon R. Guggenheim, uno de los hijos de Meyer, cambió el rumbo de la familia al fundar el Solomon R. Guggenheim Museum en Nueva York, un museo dedicado al arte moderno que más tarde se convertiría en un ícono cultural del mundo. Diseñado por Frank Lloyd Wright, el edificio en forma de espiral se convirtió en una de las estructuras más reconocibles del mundo. De la misma manera que habían dominado las minas, los Guggenheim dominarían el mundo del arte. Y no solo en Nueva York. Peggy Guggenheim, una sobrina de Solomon, dejó su huella en Venecia, transformando su palacio en el Gran Canal en un museo que alberga su extraordinaria colección de arte, desde Picasso hasta Dalí, y convirtiéndose en uno de los personajes más fascinantes y excéntricos de la historia del arte. El arte no fue el único campo en el que los Guggenheim dejaron su marca. Mientras Solomon y Peggy transformaban la cultura, otros miembros de la familia se involucraron en el periodismo, la política y la exploración espacial. Harry Guggenheim, por ejemplo, fundó el periódico Newsday en 1940, que se convirtió en un referente de la prensa en Long Island. Por su parte, John Guggenheim, el hermano de Solomon, fue elegido senador por Colorado. Daniel Guggenheim, otro de los hijos de Meyer, se dedicó al mecenazgo de la ciencia aeroespacial y fue responsable de financiar los primeros trabajos de Robert Goddard, quien se considera el padre de los cohetes de combustible líquido. Los Guggenheim no solo estaban en la industria, también estaban impulsando el futuro. Pero detrás de toda esta opulencia había algo más, un legado complicado. La familia, a pesar de su enorme riqueza, enfrentó problemas internos que reflejaban las tensiones y sacrificios inherentes al poder. Las mujeres de los Guggenheim fueron, en muchos casos, figuras clave que desafiaron las convenciones de su tiempo. Peggy Guggenheim, por ejemplo, fue conocida no solo por su excepcional colección de arte, sino por su vida personal llena de escándalos, fiestas y un historial de relaciones amorosas con artistas, filósofos y literatos como Samuel Beckett. Peggy, conocida por su vida bohemia, fue una rebelde en una familia que simbolizaba el orden y la tradición.
Su colección de arte, que incluye a Jackson Pollock, Marc Chagall y Fernand Léger, redefinió el concepto de coleccionismo y ella misma rompió con los moldes de la aristocracia en su vida personal y profesional. Mientras tanto, en el mundo político, John Guggenheim tuvo que lidiar con los choques ideológicos dentro de la familia. Como senador, sus opiniones a menudo chocaban con las políticas conservadoras de sus hermanos, especialmente con Harry, quien tenía vínculos cercanos a la derecha política de la época. La familia también se vio afectada por tragedias personales como la muerte de Benjamin Guggenheim a bordo del Titanic, un evento que fue muy publicitado y que afectó profundamente a la familia. A pesar de los problemas familiares, la influencia de los Guggenheim nunca disminuyó. Con el paso del tiempo, los Guggenheim transformaron la manera en que el dinero se veía en Estados Unidos. Lo que comenzó como una explotación despiadada de recursos naturales se convirtió en un legado de cultura, arte y filantropía. A través de sus fundaciones como la Daniel and Florence Guggenheim Foundation, financiaron avances cruciales en tecnología espacial y otras áreas científicas. La fundación, que fue clave para financiar los primeros cohetes de combustible líquido, también dejó su huella en la historia de la ciencia. Hoy, más de un siglo después de que Major Guggenheim comenzara su imperio de minería, el apellido sigue siendo sinónimo de riqueza, arte y prestigio. El nombre Guggenheim adorna museos en 3 continentes, con el Museo Guggenheim Bilbao en España siendo uno de los mayores logros arquitectónicos de la historia moderna. Su influencia en el mundo del arte es incalculable y el Museo Solomon R. Guggenheim sigue siendo uno de los museos más importantes del mundo. Sin embargo, la historia de los Guggenheim también deja una pregunta persistente. ¿Realmente el arte y la cultura pueden redimir una fortuna construida sobre la explotación de los recursos naturales? Si la familia logró transformar el oro, la plata y el cobre en arte y cultura, ¿se puede decir que el fin justifica los medios? Hoy los descendientes de los Guggenheim continúan con su legado de poder, influencia y filantropía. Los fondos de inversión Guggenheim Partners, que manejan más de 300.000 millones de dólares, son una prueba de que el control sobre los metales preciosos ha sido reemplazado por un dominio mucho más sofisticado, el control sobre el dinero y las inversiones globales. Mientras tanto, el apellido Guggenheim sigue resonando en el mundo del arte y la cultura. Pero detrás de cada museo, de cada obra de arte, de cada escultura que se exhibe, hay una historia de sacrificios, luchas internas, traiciones y escándalos familiares. Los Guggenheim no solo construyeron su fortuna a través de la extracción de metales de la tierra, también extrajeron belleza, poder y cultura de cada rincón de la humanidad y lo usaron para construir un legado que sigue vivo casi un siglo después de su apogeo. Si este video te dejó con la boca abierta, imagina lo que viene. Dale like si disfrutaste el viaje, comenta qué fue lo que más te impactó, suscríbete para no perderte ninguna historia de lujo y poder y compártelo con alguien que sueñe en grande. Aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Gracias por estar aquí y recuerda, lo mejor del mundo está por descubrirse. Nos vemos en el próximo video. En esta ocasión me toca despedirme, pero no te preocupes porque dentro de muy poco volveré con más contenido.